Edward Morin, y lo que nos propone frente al pensamiento complejo. ¿Y lo leyeron? No. Más o menos, lo habíamos propuesto hace 15 días. ¿Cómo les fue? Sí, profe, es muy interesante lo que él plantea del nuevo, pues como el pensamiento complejo y como lo que hay que dejar y reconsiderar para, según No. esos 7 puntos que él plantea. Muy bien, Luz Aida. El resto, muchachos, los quiero escuchar cómo les fue con esa lectura. ¿O no la leyeron? Recuerden que Edgar Morin es uno de los pensadores claves dentro de este concepto de pensamiento complejo y una vértebra teórico-conceptual de la asignatura. Entonces, quiero hacer, muchachos, más que un sondeo, que ustedes me compartan de manera muy breve pequeñas impresiones de la lectura de ese artículo, muy pormenorizado, muy explicativo de hecho. Yo los escucho. También siendo muy sincero, si lo leyeron, no lo leyeron, lo dejaron empezado. Profe, Vale. a mí me Sí, parece muy interesante el ejemplo que él dio que el estudio del hombre que se hace independiente en este momento, pues como desde la parte psicológica, de la parte humana, de la parte física, y él hacía como una analogía de eso con el pensamiento complejo, dice que no se puede como apartar, porque el hombre lo es todo y no es hombre sin una parte de ese pues como de un área de estudio, entonces es como el todo. Entonces él hacía esa analogía como con el pensamiento complejo, como que no puede separarse. Entonces me pareció muy interesante eso. Y también me pareció muy interesante uno de los 7 puntos que plantea, donde dice que, o sea, que no se puede, que se tiene que apartar el pensamiento como del racismo o de la diferencia como de géneros, sino que se debe considerar todo. Eso me llamó la muy bien, atención. bien, Luz, ahí ahorita hablamos un poco de eso. Bueno, el resto, muchachos, yo quiero que me digan entonces, ¿lo leyeron, no lo leyeron? Pueden colocar aquí en el chat, ¿quién quiere hacer algún comentario, algún aporte? Para que no reine aquí el silencio. Necesito que todos y todas me digan entonces cómo les fue con esa lectura. Profe, ¿Sí, Daniel? listo, pues a mí la verdad me pareció súper interesante y me parece pues muy innovador lo que propone Moran, ¿cierto? En el tema pues del pensamiento, porque me parece que es algo que se da como por sentado y él trata de decir, no, o sea, es que el pensamiento no es simplemente esto, sino que hay que analizarlo desde un punto de vista complejo, porque es eso lo que nos va a ayudar, pues cierto, a comprender muchas cosas. Me parece muy interesante, sí, lo que él propone para el tema de los saberes que son necesarios en la educación del futuro, pues teniendo en cuenta que ese futuro debe ser ya. Y me parece muy interesante lo que él dice sobre enseñar la condición humana. O sea, es que es súper interesante empezar a comprender eso, porque si no, pues no sabemos dónde es que estamos y para dónde es que vamos o qué queremos lograr. Entonces, la verdad me pareció una lectura muy interesante. Quiero volverla a leer, ¿cierto? Porque con una sola leída pues no es suficiente. Quiero analizarla desde su tema de que es compleja la lectura y que analizarlo pues definitivamente requiere varias leídas, pero me pareció muy interesante y ese tema pues de cómo innovar en la educación me parece que es un aporte que es muy acorde a nuestro tiempo. Muy bien, Daniel, muchas gracias por tus comentarios, tus apreciaciones y también dentro de lo que acabas de compartirnos hay unos elementos que ahorita quisiera tocar, ¿cierto? Pues que son claves pues, para entender
esa perspectiva, el pensamiento de Morán frente a pensamiento complejo, con un elemento muy clave, como les menciono, que básicamente lo que hacen o influyen es en la forma en cómo nosotros entendemos, comprendemos, hacemos interpretaciones, cómo reacomodamos las estructuras de comprensión en diferentes ámbitos, en diferentes terrenos, incluso disciplinas, como para darnos cuenta cuál es la importancia que tiene este señor pues, en el campo pues, o en el estudio del pensamiento complejo en sí mismo. Muy bien, amigo. Muy bien. El resto, ¿cómo les fue con la lectura? Necesito saber si lo leyeron, no lo leyeron, un poco. Es importante hacer esto, este sondeo, muchachos. Recuerden pues que no se trata de memorizar, sino de extraer aquellos elementos que nos llaman la atención, pero también capturar la esencia de ser de lo que nos propone. Mariana nos dice por aquí que algo para destacar de la lectura es que en nuestra sociedad se nota esa ausencia de la educación en cuanto al pensamiento complejo, pues la gran mayoría nosotros construimos de manera autónoma la construcción de cómo vemos el mundo y no debería ser así. Bueno, aquí hay una consideración interesante, Diana, y es que de por sí también cada individuo en su dimensión subjetiva individual hace el mismo proceso de construcción. Lo que pasa es que nosotros, sobre todo desde el esquema o desde el universo del pensamiento o la concepción que se tiene de la construcción del pensamiento desde esta orilla occidental, tenemos una vocación de transferencia del conocimiento, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, muy particular de hecho, y es por lo general hace una educación muy transmisionista. Obviamente, en términos pedagógicos, educativos, eso ha ido cambiando paulatinamente. Lo cierto es que no podemos decir de que si vamos a ver, por ejemplo, esta asignatura en el transcurso de este semestre, vamos a decir de que todos, cada uno de ustedes lograron hacer una comprensión profunda de los conceptos vistos y asimismo sería muy pretencioso decir de que vamos todos a tener un gran pensamiento complejo. O sea, ¿cómo entendemos este asunto? ¿Cómo entendemos el asunto de la complejidad? ¿Cierto? Que eso va anudado también a qué? A unas construcciones muy propias, muy subjetivas, en relación a qué? A las experiencias, a las relaciones e interacciones que cada uno de ustedes tiene con el mundo de la vida. Y a su misma vez las diferentes realidades que cada individuo afronta. Hay una realidad que nos cobija a todos como sociedad, como comunidad, como ciudadanos de un país, por ejemplo. Pero a su misma vez entendemos que hay diversidad de realidades que por ende son construidos en ciertos grupos o unidades sociales en donde muchos de nosotros no estamos insertos. Entonces, es muy diferente la realidad de un chico en la zona rural, un niño, al de un niño en el casco urbano, ¿cierto? Hay elementos que para ellos existen y para nosotros no. Lo mismo que para nosotros existen y para ellos quizás no está contemplado dentro de su mundo, de su universo. Por ejemplo, hace mucho tiempo recuerdo haber visto una investigación donde eh, entrevistaron o conversaron con esquimales. ¿Saben quiénes son los esquimales? Estas personas que viven entonces en el Polo Norte y les preguntaron sobre los colores, el color, sobre el blanco. Y descubrieron que para ellos hay diferentes tipos de blanco. Uno dirá, blanco, es que el blanco es blanco. Se distinguen diferentes tonalidades. Y es porque, mire que por un lado se ve afectada esa percepción que tienen ellos de acuerdo al contexto o en los escenarios en los que ellos interactúan, pero también obedecen a unas lógicas muy propias de su comunidad. Es decir, nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestras sensaciones, lo que nosotros consideramos o creamos como sentimientos, también se ve muy afectado y va muy ligado y está en relación a las condiciones de los entornos. Y esos entornos también tienden a ser cambiantes, no porque nos los traigan de otro lado, sino que nosotros
los vamos configurando en la medida en que interactuamos con ellos. Y eso va a afectar significativamente, como les vengo mencionando, la manera en cómo nosotros sentimos, desde luego pensamos, la manera en cómo nosotros percibimos, comprendemos el mundo y transmitimos eso en términos de la relación con el otro. Un aspecto muy interesante. Creo que les había mencionado, ya te voy a compartir por acá en tu apreciación. Creo que les había comentado a ustedes, ahí la verdad no recuerdo, sin embargo vuelvo y lo menciono. Algunos investigadores históricos dieron cuenta de lo siguiente en términos de la colonización a América Latina. Desde el periodo de la colonización, cuando arribaron los barcos, las carabelas aquí a esta región del mundo, y vino Cristóbal Colón, y otros colonizadores, en fin. Y se dice que los indígenas, los nativos, fueron incapaces de ver, o sea, en primera instancia, de ver los barcos, las carabelas, estos mecanismos de transporte. Es decir, ellos se demoraron un poco en entender de que era un proceso de colonización, ¿cierto? No es de manera inmediata, sino posteriormente. Pero al momento del arribo de esta cantidad de hombres blancos con barbas, vestidos de diferente forma, primero, pues les costó entender quiénes eran esos personajes. Y segundo, se dice que fueron incapaces de ver el arribo de los barcos, las carabelas, pues en el mar. ¿Por qué se dice eso? Porque esos elementos no pertenecen a la realidad de los indígenas nativos. Y es una hipótesis muy interesante también, pero muy anudada a un asunto muy psicocognitivo, y que por ende vemos que nuestras percepciones también están afectadas y están muy ligadas también a las emociones. Aspectos que no corresponden a nuestra realidad, no están en nuestra realidad, cuestan entenderlo, ¿cierto? Así sean reales. Ahí es donde se va a colocar siempre como consideración en disputa lo real y la realidad. O sea, ¿será que la realidad está directamente ligada y estructurada con elementos de lo real? Lo que pasa con los demás, que hace parte de lo real. En un caso más concreto, más actual, más contemporáneo, algunas personas han venido afirmando que el COVID no existe. Y uno podrá decir, no, son tontos, estas personas no sé qué les puede preguntar eso. En fin. Y en términos de esas percepciones y esas consideraciones que hacen, en términos de que no ponen en vilo o en duda la existencia de la pandemia y el mismo COVID, hacen unas argumentaciones muy profundas que hay personas que las creen. Esos son fenómenos interesantes que entrarían desde luego como objeto de análisis en nuestras disertaciones y desde la perspectiva del pensamiento complejo. ¿No ven? Daniel nos dice por acá, la última cosa que me gustaría aportar es que estamos en la barbarie de las ideas, en la prehistoria del espíritu humano, y solo el pensamiento complejo puede hacer nuestro conocimiento, lo cual nos da la oportunidad de aportarnos de nuestras áreas a la construcción de esta identidad. Muy bien, Daniel, tenemos unos momentos muy interesantes y pertinentes que ahorita, a modo de pistas, vamos a hablar un poco. ¿Listo? Muy bien, Daniel, Usaida, compañeros, por la participación. El resto, ¿cómo les fue con esa lectura? Necesito que me digan si la leyeron o no. Recuerden que no es memorizar, es tratar de capturar la esencia dentro de ese texto, dentro de ese análisis que hacen el pensamiento complejo, como aquellos elementos que nos pueden resultar claves para entender esa postura o perspectiva que Edgar Morin ofrece frente a esto. El resto, ¿cómo les fue? Pues ahí va muy bien, Daniel, sí, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya ahorita, por ejemplo, decía Daniel, que es de quien me acuerdo que lo dijo, pues creo que Luz también lo dijo, como es una lectura compleja, pero hay una cosa sobre la que pensé mucho rato y sobre la que me quedé gran parte del tiempo que leí el texto, es en la parte que menciona
las formas, que el pensamiento complejo integra las formas simplificadoras de pensar, que a veces nosotros pensamos que lo complejo realmente es una estructura muy, no encuentro otra palabra, muy compleja, muy difícil, sí, exacto, que es una red de muchas cosas, pero que realmente está integrada de un montón de cosas complejas, y el ejemplo que da un poco más abajo del fenómeno simplificador, que es donde habla de de cómo es el hombre, que el hombre pues es un ser metabiológico, y todo lo que habla acerca de esa metabiología del ser humano, del universo del lenguaje, de las ideas, de la conciencia, y que todo eso forma lo que es un humano, que es realmente muy complejo, pero a veces uno no se pone a pensarlo como desde esas cosas simples que tenemos, sino que todo lo une y lo deja solamente en lo complejo. Eso me pareció muy interesante porque no lo había pensado de esa forma. Muy bien, Sandra, también das una pista una pista clave para entender ese pensamiento complejo de la moral. Y ese pensamiento complejo que nos propone él es pensar desde la simplificación. Es decir, el término, al escucharlo, al leerlo, complejo nos suena difícil, ¿cierto? Una cosa enredada o súper grande, y no precisamente significa eso. O sea, hay una metáfora desde el mismo término, compuesto de pensamiento complejo, y es que para empezar a entender el pensamiento complejo tenemos que empezar a ser más simplificadores, no complejizar, a darle vueltas al asunto, ¿cierto? Ahorita entonces vamos a dar pues como las pistas clave, ¿cierto? O los elementos clave dentro del pensamiento complejo de moral, que ya creo que les había mostrado también, y vamos a volver a repasar eso, tan solo pues para ir identificando esos elementos o factores que nos propone para lograr construir pensamiento complejo desde la perspectiva que él nos propone. Sí, muy bien, Sandra, sí, nos suena a eso, a difícil, a algo pues que enredado, que en sí mismo pues representa dificultad, y no precisamente es eso. Muy bien, muchachos, sí, entonces les recuerdo que la idea de las lecturas no es que nosotros las memoricemos, eso no es el objeto, el sentido de ser de las lecturas que propongamos, y más bien es a partir de la lectura, obviamente, y la misma comprensión, generar una postura, más que eso, una reflexión, ¿cierto? A partir de la comprensión que nosotros hagamos. Yo entonces retomamos el texto, que yo que hayan leído, que elementos o que fragmentos o extractos les llamó la atención, de pronto que no entendieron, o que les causó dudas, de hecho. Para ahorita un poco pues hablar entonces de la moda, ¿cierto? Con ese texto, y posteriormente pues vuelvo y les muestro las diapositivas que están como más seccionadas los postulados, esos 7 saberes, porque los anuda la educación, pero realmente la educación no es un asunto que nosotros tenemos que empezar, o sea, tenemos que empezar a mirar más bien, no desde los procesos de aprendizaje típico, tradicionales de aula de clases, sino que el mundo también es un escenario de aprendizaje. ¿Listo? Muchachos, entonces eso es como la última parte de lo que vamos a hablar en el encuentro. Les había comentado la clase pasada que hoy les iba a presentar la manera de mapa conceptual o manera de esquema, la articulación de los elementos bases de sus exposiciones, de sus temas, para articularlos y así tener ya una visión, un panorama mucho más global de lo que hablamos. Hablamos de interpretación, de ese concepto de reinterpretación, hablamos de percepción, de realidad, de las emociones, de la comprensión. Entonces, en mi lectura, de luego, en mi comprensión de todos los aportes que ustedes hicieron, hice pues un esquema en sí mismo de manera articulada, para presentarles entonces este panorama, cuál fue como de pronto el objeto de esos temas. Más que la exposición es los elementos esenciales y elementales, desde luego, para empezar a entender la noción de pensamiento complejo, ¿cierto? Todos esos elementos que ustedes hablaron, todos los elementos que nosotros colocamos a manera de exposición, tienen que ver con este video, ¿cierto?
Entonces, cada uno de ellos se articula con el otro y a su misma vez incide en las formas de construir pensamiento. Muy bien. No antes, muchachos, entonces les voy a presentar, les quiero presentar lo siguiente. Les comparto pantalla. Me dirán ustedes si alguna vez lo han visto, y si no, pues estoy seguro que les va a llamar mucho la atención. Muchachos, ¿han visto este pequeño clip que se llama carpeta roja o verde? Sí, yo sí lo he visto. ¿Alguien no lo ha visto? Profe, yo no lo he visto. Aunque creo que hace parte de una... No, yo tampoco. No, creo que hace parte de una serie, es una serie española, no recuerdo cómo se llama. Me parece que este fragmento nos muestra algo muy interesante. Vamos a escuchar, muchachos, a ver, se llama, lo denominan carpeta roja o verde, y vamos a ver qué nos dice. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Muchachos, ¿estamos viendo y escuchando bien? Chicos. Sí, profe. Sí. Ok, muy bien, sigamos. Hola. Tarde, pero pasa. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Muy bien, muchachos, ¿y cómo les pareció a los que no lo habían visto? Los que ya lo habían visto, bueno, ¿qué interpretación ya hacen de esto? A ver, ¿cómo solo creen ustedes que se refleja en la actualidad nuestra, en nuestras sociedades contemporáneas? Hay una cosa, por ejemplo, en redes sociales, creo que se ve mucho ese fenómeno cuando, pues no con el color de una carpeta claramente, pero sí con una opinión, que cuando muchas personas tienen la misma opinión de algo, empiezan a adherírsele un montón, porque creen que como la mayoría de personas que por lo menos les está mostrando el algoritmo están diciendo que eso es, sea lo que sea, que X político es malo, que deberíamos ir a rayar X pared, pues no sé, cualquier cosa. Si tantas personas están diciéndolo es porque tienen la razón y es lo que deberíamos estar haciendo todos. Bueno, un ejemplo muy interesante de una realidad.
Sandra, que vemos su cinta en las redes sociales. En las redes sociales tiene una característica, muchachos, y es que puede ser pensada como una vitrina social. Es decir, es la representación que las personas hacen de sí mismos en este escenario, donde se construye comunidades y relaciones, interacciones sociales, incluso afectivas. Es decir, ahí estamos mostrando una parte de nosotros. Y claro, desde luego, pues el algoritmo de los comentarios, eh, desde luego que como escenarios social como las redes sociales, van evidenciando precisamente eso. O sea, hasta qué punto mis comentarios o mis apreciaciones a partir de una imagen, a partir de un contenido dado, empieza pues a verse reflejado o también a ser cambiante. Y también aspectos interesantes de las redes sociales como aquellos personajes que actúan como haters o trolls, los que trolean, pues los que destruyen pues la imagen o la marca, en fin. Es decir, hay una configuración del sujeto también muy interesante, ¿cierto? Y muy compleja a la misma vez, porque estamos entendiendo que en este caso en las redes sociales nosotros decimos, no, es que yo hago parte de una comunidad, bueno, interactúo con ellos a través de ciertos códigos y ciertos elementos como contenidos, informaciones que se postean, pero precisamente eso sí es un universo social. Es decir, antes cuando interactuamos común y corrientemente con las personas en cualquier escenario, en cualquier espacio, eh, estamos empleando la misma dinámica comunicativa, ¿cierto? A su misma vez, lo cierto es que esto cada vez está más anudado no solamente a la comunicación, sino a los escenarios que hoy por hoy contamos para relacionarnos y interactuar con el otro. Muy bien. ¿Qué otras cosas creen ustedes que nos deja este clip de la carpeta roja o verde en función de cosas, situaciones que nos pasan como sociedad en la actualidad? Profe, yo pienso que somos muy influenciables, sea por lo que sea. En la exposición que yo hice de percepción, había un experimento que hicieron y se llama como la presión del grupo. Y dice que nuestras decisiones o nuestro conocimiento va muy ligado a la presión del grupo. Y hicieron un experimento muy similar a este de la carpeta roja, donde hacían preguntas a todos los asistentes y todos respondían en voz alta una respuesta equivocada, como porque ya estaban advertidos, como tienen que responder esto. Y el que no estaba advertido casi siempre respondía de acuerdo a lo que todos habían dicho. Pero, o sea, y habían como dos, después les preguntaban por qué respondió así, y él dijo, de verdad, yo pensé que yo estaba equivocado, porque todo el mundo estaba diciendo eso, entonces yo pensé que estaba equivocado. Y el otro era como, lo que pasa es que como todos ellos estaban diciendo eso, yo no quería ser el diferente. Entonces, digamos que sí hay mucha influencia, somos muy influenciables y además temerosos de como de esa presión. Muy bien, Luz Aida. Sí, Juan Diego, levantaste la mano, ¿sí? Sí, que me recuerda ya que pues ella está hablando de experimentos sociales, también hay uno que vi, trata sobre era como un despacho o algo así, de un consultorio. Había varias gente, pues la gente que estaba era cómplice pues del experimento y llegaba alguien que no era cómplice, pues era como el sujeto a experimentar. Entonces sonaba una campana y toda la gente se levantaba. Entonces él también, como veo que todo el mundo se levantó, entonces él también se levantó pues de la silla. Y así hacían cada cierto tiempo, sonó una campana y todo el mundo se levantaba. Entonces la gente iba, los que estaban con el experimento, pues iban pasando a otra sala hasta que quedaba el sujeto solo, el que estaban experimentando. Y sonó la campana y el que estaba solo, ya no había nadie más, él se levantó. Y comenzó a entrar más gente que no era parte del experimento, y como vean que él también se levantaba, y así hasta que al final toda la gente que estaba ya no era parte del experimento, era gente pues normal por ahí, y todos se levantaban a escuchar la campana.
Entonces, como esa es lo que hablaba ella de la presión del grupo y el creer que como que el grupo tiene la razón, que es eso lo que hacen es normal y que se debe seguir. Bueno, muy bien, Juan Diego. Creo que Juan Diego y Luzaida están mencionando eh, los experimentos que trabajan mucho con la conducta humana. Son positivistas, de hecho, pues de laboratorio, o sea, que someter a los individuos a unas condiciones de entorno. No sé si eso es lo que ustedes se refieren, es el experimento de ASO. Es ese, Sí, ¿no? profe, el mío es ese. De ASO. Creo que el de Daniel va también por, creo que va por el lado de Milgram, un experimento de la obediencia. Igualmente se los dejo por aquí en el chat, nombres, para que los busquen y hay mucho material en YouTube, de hecho, que es de manera muy explicativa y de hecho pues con material de archivo, porque fueron grabados pues las sesiones, el experimento en sí mismo. Entonces, el experimento de Solomon Asch y el de Milgram. Es muy interesante, muchachos, para que los vean, para que sí, son asuntos pues que nos llaman mucho la atención a la hora de entender pues cómo se relacionan con el comportamiento humano en su dimensión individual y colectiva. Muy bien, este clip de la carpeta roja y verde tenía como propósito comentarnos lo siguiente, y es que por un lado la existencia, está claro que existe una carpeta, ¿cierto? Está. Pero a su misma vez vemos también lo siguiente, y es que cómo partir de las consideraciones de grupo o sociales, a partir de unas convenciones y de una serie de realidades impuestas, creadas desde luego, se puede someter o puede influir en la percepción de un individuo para aceptar una realidad sabiendo de que no es así, sabiendo de que ni siquiera se dio cuenta que estuvo sometido a, ya al final. Ese clip tiene también como propósito explicar, por ejemplo, el nacimiento y las configuraciones de las ideologías. En esa perspectiva se puede entender como orientaciones de carácter ideológicas que generan posicionamientos en las personas para no solamente comprender e interpretar el mundo de cierta manera, sino también direccionar sus acciones. Y que a su misma vez lo ideológico pues, tiene sus sesgos y tiene contraproducencias y hemos visto muchísimos casos, ¿cierto? Lo ideológico no solamente es lo político, se articula a escenarios muy inmediatos donde se desarrolla socialmente el individuo. Ejemplo está la religión, los sectarismos, los dogmas. ¿Sí? Tenemos hoy por hoy una diversidad de escenarios donde se despliegan acciones colectivas de las personas y que si bien logran una movilización del individuo en términos colectivos, también crean unas especies. Nadie nos dice por acá, las modas, listo. Posiblemente un asunto de moda o de estética, sí está en lado A. Muy interesante entonces eso, muchachos. Ese clip entonces tiene, lo que acabamos de ver, tiene como objeto ilustrar la consideración de que la realidad es una construcción social colectiva y que se tiende a someter a los individuos a aceptarlo, a sabiendas de que inicialmente hay dudas, porque puede ser algo que en realidad no hace parte no hacen parte de la realidad, pero por convención social, por un asunto de presión, porque tenemos los seres humanos tenemos la gran característica de ser gregarios, porque somos sujetos sociales. Entonces, si nosotros no fuéramos
no tuviéramos la necesidad de interactuar socialmente, seríamos ermitaños, estaríamos desligados y deslindados de las convenciones sociales que nos manejan, que están dispuestas para estar insertos en esta sociedad. ¿Cierto? Esa es una de las grandes características entonces que nosotros dentro de nuestra condición humana como individuos, como sujetos sociales, tenemos. Y estas cosas nacen a partir de eso. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el tema de la discriminación? O sea, abordar la discriminación, los racismos, la exclusión desde la perspectiva del pensamiento complejo nos puede dar una visión no solamente mucho más amplia, sino nos ayudaría mucho a plantear acciones para combatir precisamente este tipo de cosas. ¿Cierto? No han habido estudios desde el pensamiento complejo para mitigar o para destruir precisamente todas estos prejuicios y todas estas manifestaciones que hoy por hoy siguen siendo muy recurrentes. Muy bien, muchachos. Eso para ambientar entonces el esquema que les voy a mostrar, que obedece desactivo cámara un momentico para que nos convirtamos en lo que les voy a mostrar. Es en el esquema que les preparé. Estamos viendo pantalla, muchachos, estamos viendo esta pizarra. Sí. Ahora sí. Ahora sí, todo lo estamos viendo. Sí, señor. Ya cuando preguntaste todavía no. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, este esquema, muchachos, básicamente recoge las consideraciones trabajadas por cada uno de ustedes en sus temas, en sus exposiciones, anudado a un núcleo denominado de esta manera la construcción compleja de lo humano. ¿Cómo así que la construcción compleja de lo humano? Porque ese tipo. Pues esto tiene como objeto, muchachos, determinar de que el ser humano es una construcción social, histórica, desde luego biológica, muy diferenciada al resto de las especies que existen en el mundo. Eso está claro, ¿cierto? Tenemos una gran característica mencionada ahorita, y es que la gran diferencia que tenemos y que desde luego valga la redundancia nos diferencia frente a otras especies son estas construcciones abstractas muy dadas a nuestra condición como lo social. Es decir, los animales no interactúan socialmente. Interactúan por instinto, para unas necesidades básicas, aparearse, alimentarse, sobrevivir, existir, relacionarse con el entorno. Nosotros hemos racionalizado, queda un poco ahí, entre comillas, eso. Sí, ya lo voy a aceptar, Dalia, claro. Solo estoy, aquí lo que yo voy a acercar casi todas estos post-it. Muy bien. Entonces, muy bien. Este título tiene por objeto ser el elemento de anclaje de lo que ustedes conversaron a partir de la comprensión, de la interpretación, de la percepción, la realidad, las emociones, de tal manera que nos permite articular todo lo que hablamos, por lo menos las grandes conclusiones a las cuales llegamos, y que nos queda centrado en un esquema de este punto. Entonces, la construcción compleja de lo humano, en este primer nivel, partimos de mirar lo siguiente, partimos de mirar lo siguiente, muchachos. En este primer nivel de acá, esto lo van a tener ustedes, ¿sí? Pero vamos a mirar como cada uno de estos cuadritos que contiene lo siguiente. Primero, tenemos que empezar a entender de que hay un proceso psicológico cognitivo que nos permite a nosotros, o sea, nuestro cerebro es el músculo que nosotros tenemos, nos permite a nosotros pensar, racionalizar lo que nosotros percibimos. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, eso lo hemos desarrollado a través de la historia, a través del lenguaje y la comunicación, la capacidad de nosotros referirnos a una cosa sin necesidad de que la tengamos que tener cerca.
sea, las podemos representar. ¿Qué pasaría si no tuviéramos lenguaje, muchachos? Bueno, no nos podríamos comunicar desde luego, y a su misma vez no podríamos darle explicación a las cosas del mundo de la vida. ¿Cierto? No, si vamos a hablar de una casa, necesitamos tener la casa aquí al lado, en nuestras manos, ¿no? Ya acudimos a unos códigos, a unas representaciones a partir de unos elementos lingüísticos para referirnos a una casa, de manera escrita, de manera oral, verbal oral, o de manera o de la comunicación no verbal incluso, y desde otros elementos lingüísticos que nos permitan a nosotros aludir a elementos de la realidad. Entonces, en ese sentido, muchachos, tradicionalmente se entiende de que el conocimiento se ha organizado por lo siguiente, o ha sido clasificado de la siguiente manera. Un conocimiento que es no tan estructurado y un conocimiento que está más estructurado propiamente desde disciplinas científicas. ¿Cómo así? O sea, el conocimiento, tenemos varias experiencias que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida para construir conocimiento y eso. Una cosa es lo que nos enseñan en la escuela, es importante la educación porque son escenarios donde no solamente aprendemos a socializar con el otro, sino a relacionarnos con conocimiento, con temas que se supone que ya van a convertir en conocimiento, aunque a veces no pasa eso. A veces no aprendemos nada y no nos genera aprendizaje significativo, ¿cierto? Pero tradicionalmente o de forma clásica se entiende que hay una serie de conocimientos, muchachos, que están organizados en unas disciplinas científicas, por eso vemos asignaturas, hablando precisamente de la educación, de asignaturas como biología, como sociales, como castellano, como matemáticas, física, en fin, esos son campos disciplinares, ¿cierto? Donde nos están enseñando desde unos códigos lingüísticos, desde unas maneras de entender ciertos fenómenos del mundo desde ciertos campos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo arrojo una moneda al aire y se cae? Entonces, hay una cosa que se llama gravedad, y me explican cómo funciona la gravedad, en fin, bajo unas leyes, ¿cierto? No un conjunto de normas o reglas. A su misma vez, en el castellano le enseñan lo que es el lenguaje, ¿cierto? Cómo se construye, cómo se configura, qué elementos o normas existen para regular el buen uso del lenguaje, en fin. Esos conocimientos están organizados, esas informaciones, perdón, están organizadas en esos campos que llamamos disciplinas y que entonces se van a enseñar o cómo cualquier individuo se va a apropiar o a sumergirse en cada entorno, en cada disciplina, en cada de esos campos. ¿Cierto? Entonces ahí donde hay unas metodologías y hay una puesta en escena, ¿cierto? De un conjunto de relaciones y de individuos que interactúan en función de esos conocimientos organizados por disciplina. ¿Listo? Pero también a su misma vez tenemos un conocimiento que no es tan estructurado, no es tan disciplinado. Es un conocimiento que nosotros vamos obteniendo y construyendo en la medida en que interactuamos con diferentes elementos de la vida diaria, de la cotidianidad, como por ejemplo la cultura popular. Muchachos, hay conocimientos que no caben en estas disciplinas y que necesariamente deben de estar acá para poderse entender. Por ejemplo, hay unas reflexiones disciplinarias muy interesantes que dicen que hay unas que hablan de otros saberes o saberes otros. Es decir, esas cosas que no se enseñan en la academia, pero que se aprenden en la cotidianidad. Entonces, en el caso, tú puedes estar, por ejemplo, en una comunidad campesina o indígena. Ellos tienen sus propios saberes, que han aprendido a partir de su propia historia, de las tradiciones, ¿cierto? Y que lo utilizan para solucionar sus propios problemas desde sus propias lógicas, y eso no está documentado en libros, no está dentro de estos campos disciplinares. Hace parte de qué? De la realidad de ellos y a su misma vez
de su propia cultura. Entonces, hoy por ahí una cosa muy interesante, y han notado ustedes que en el campo de las ciencias médicas, de la medicina, ya no solamente nos recetan a veces, o en algunas ocasiones nos recetan los medicamentos, ¿cierto? Avalados científicamente, la pastillita para eso, la inyección para esto, sino que también de manera alternativa nos recomiendan que medicina alternativa. Esa medicina alternativa que la comunidad científica, la de médicos, discute como la validez y sobre todo la efectividad y las contraproducencias que pueden tener eso para el consumo humano, pero sabemos hoy por hoy que también hay medicinas alternativas que, si bien la ciencia médica no logra mejorar o no es efectiva pues para curar una enfermedad o una dolencia, la medicina alternativa sirve como alternativa para eso. ¿Estamos claros como con ese ejemplo, muchachos? ¿Hay algún comentario? O sea, esa cultura popular, sí. Por ahí escuché un micrófono activado, sí. No, profe, pues que no hay dudas. Ah, ok, muy bien. O sea, esa cultura popular, muchachos, es lo que nosotros construimos día a día. Que no es una cosa que se nos enseñe, es una cosa que usted percibe que existe y que a través de los comportamientos individuales y colectivos, de las maneras en cómo interactuamos con el otro, eso va alimentando la cultura popular. ¿Cierto? Y que lo interesante es que todos estos campos disciplinares, bueno, algunos de ellos han venido teniendo cada vez más en cuenta esos conocimientos que no están tan estructurados dentro de estas disciplinas y los toman como objeto de estudio. Porque aquí esto es un terreno fértil, ¿cierto? Donde germinan muchas cosas interesantes y que la ciencia no alcanza a explicar, ¿cierto? A su misma vez, muchachos, dentro de estos campos disciplinares, emerge un campo muy interesante. Y a la misma vez ustedes dirán, eso tan complejo, algunos dicen también tan aburridor, no, es una cosa chévere. Y donde se explican muchas dimensiones del ser humano, no desde una perspectiva del experimento o así positivista de laboratorio, sino a partir de la interrogación y de considerar de que el ser humano habita en el mundo, no solamente desde lo tangible, sino desde otras formas. Es decir, yo aquí no estoy hablando de acentos muy fuera de foco, sino que la filosofía es un campo disciplinar que ha servido para dar justificaciones, explicaciones o para ayudarle a entender al individuo el ser y el hacer en el mundo y en la vida, ¿cierto? Con su sentido de ser en el universo. Entonces, son disertaciones muy amplias que se han tenido a lo largo de la historia entre la filosofía, nos han explicado, por ejemplo, en el colegio nos explicaron filosofía, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Con algunos griegos. Que Sócrates, que Platón, ¿cierto? Entre otros. Ya posteriormente aparecen otros que ustedes, por ejemplo, mencionaron en las exposiciones. Heidegger, Kant, Descartes, muchos de ellos pensadores e influyentes en el pensamiento occidental, y que estas disciplinas científicas, muchachos, van a afectar ámbitos, cada vez más afectan ámbitos de la vida de las personas, de acuerdo a las sociedades en las que se encuentran. Es decir, muchachos, no es gratuito que nosotros en este hemisferio, en esta parte del mundo occidental, tengamos o contemplemos el caso de la religión, doctrinas religiosas fundamentadas en la existencia de un Dios de carácter monoteísta, es decir, un solo Dios, ¿cierto? Y que por lo general ese dogmatismo, o bueno, esa consideración religiosa, ese dogma en sí mismo, es de carácter judeocristiano. Es decir, es un catolicismo, que eso tiene unas explicaciones un poco grandes pero interesantes, donde a nosotros nos lo trajeron. Entonces es una manera de nosotros entender la devoción, la fe y la práctica religiosa desde esa mirada.
muy diferente al protestantismo, muy diferente a otras consideraciones, a otros dogmatismos religiosos de otros lados del mundo, ¿cierto? Que eso a su misma vez incide en los comportamientos sociales. ¿Cómo se comporta el católico? ¿Cierto? ¿Qué actividades, qué prácticas, qué manifestaciones construye en función de la religión? A su misma vez, contamos hoy por hoy también con unas derivaciones religiosas que en realidad son sectas, ¿cierto? Es que la palabra secta, pensamos nosotros, aquí les voy a dar una pista. Por eso es que cuando nosotros en nuestro contexto hablamos de una palabra, nos va a parecer de cierta u otra manera, o sea, tiene su peso, su profundidad, y es porque han escuchado ustedes que hablan constantemente del pensamiento occidental. Ese pensamiento occidental, muchachos, está basado es de tradición religiosa, de tipo judeo-cristiano. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros existen básicamente dos posibilidades de considerar las cosas: bueno, malo, bonito, feo, blanco, negro. Lo asociamos con mal. Mientras que en otros lados del mundo, de acuerdo pues a sus tradiciones de pensamiento, a sus configuraciones de la sociedad, es diferente, muchachos. ¿Lo ven? O sea, no estamos diciendo de que es culpa de la religión, pues que digamos que esto nos va a parecer bueno, malo, bonito, feo. Pero si hay una incidencia, porque así fuimos educados. Me cuentan ustedes una relación con las polarizaciones diversas que hemos visto en nuestra sociedad, en este lado del mundo. Si estoy siendo claro, chicos, me están entendiendo. Mucho silencio por ahí. Profe, sí, pero Estamos pensando, sí, tiene Luis Ariel, sí. que ahí uno se va enredando porque finalmente, o sea, si hay una concepción de lo bueno y una concepción de lo malo, pero ¿eso es por una influencia religiosa o es por una conciencia humana? Porque digamos que si hay cosas que hacemos que sabemos que no están bien, pues matar a una persona, por ejemplo, pero eso es más de conciencia que de una imposición religiosa. Claro, desde luego, sí. Lo que pasa es que nosotros no podemos pensar de que, o bueno, esto que les estoy mencionando de la influencia del pensamiento o de la concepción judeocristiana de la religión en el pensamiento, no quiere decir de que ahora estemos pensando religiosamente, sino que es una manera de entender el mundo de los ahí del compañero. Es decir, por ejemplo, ¿saben ustedes por qué es tan gratificante que ciertas personas del Medio Oriente, árabes, musulmanes, se inmolen? O sea, inmersos en esos conflictos lleguen y se conviertan en objetos de destrucción y del suicidio. Porque ellos creen que hay una recompensa en el cielo, pues que les van a dar no sé cuántas esposas y... Ajá, ¿cierto? O sea, el mártir, así lo denominan, según el profeta Mahoma y el Corán, establece pues que ese cielo, ese paraíso, a los mártires que defiendan a su gente, a su pueblo, pues tienen derecho a 1.000 ¿cierto? O sea, entonces ellos no es que se inmolen pensando en eso, en realidad, sino que eso está tan arraigado en el pensamiento de ellos que es tan solo el hecho de que ellos entienden de que están defendiendo a su pueblo, que es más importante el pueblo que la propia individualidad de él, ¿cierto? Porque en ese pueblo, la existencia del mismo pueblo de esa comunidad les va a garantizar a ellos que su familia va a subsistir, que sus hijos van a crecer, ¿cierto? Y que de manera muy implícita, muy del subconsciente está esto, o sea, Alá, llegar a estar al lado de Alá. ¿Se vieron ustedes la serie Vikings? Vikingos. No.
Sí. Sí, sí. Es una cosa, yo creo que a muchos nos llamó la atención, pero esa conexión y esa explicación de las acciones humanas a partir de la religión y de las acciones de los dioses. ¿Notaron ustedes eso? Hay una clara referencia a la acción individual, a la del pueblo, todo está conectado con los dioses. Que ya al final, pues, vieron de pronto ustedes, no asumo que como si todos lo hubieran visto, ¿cierto? El hecho es que todas las acciones y todo lo que hacen ellos, los comportamientos, tienen explicación desde la voluntad de los dioses. Entonces, se hizo esto es porque Dios lo quiso, es porque este Dios determinado no quiso, porque Thor no quiso, porque Odín no quiso, porque las valquirias no sé qué. Todo tiene explicación. Así mismo, muchachos, no quiere decir de que los comportamientos que nosotros asumamos en nuestra vida cotidiana tengan una explicación con base en un Dios, pero con base pues en lo que nos dice un santo. Pero lo que quiero que entendamos es lo siguiente, y es que el pensamiento occidental está atravesado, perdón, tiene una fuerte base en el pensamiento o en la herencia que nos dejó la tradición del pensamiento judeocristiano, es decir, la religión católica y todo esto. No quiere decir que sea malo, sino que es entender por qué Occidente es tan diferente al resto de las religiones del mundo. Y que eso, cómo se relaciona en ámbitos mucho más, en diversos ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos y que son también problemáticos y asuntos más complejos, la política, ¿cierto? Asuntos culturales, cómo nos organizamos como sociedad. Estamos entendiendo ahí, chicos, entonces lo que les estoy diciendo, que no es que estemos pensando religiosamente, sino que nos ha dejado eso, porque noten ustedes que la religión católica está cimentada en qué, en la devoción y en la fe, pero también es una religión que castiga, ¿cierto? Y que separa rotundamente el que no, el bueno y el malo, o sea, el bueno es el que está ahí constantemente a través de la fe y la devoción, ¿cierto? Y hay otros que se apartan de. O sea, implícitamente se nos dice dentro de la perspectiva de la religión judeocristiana, de la fe católica, que hay que estar sometidos al castigo. Pues por eso tú te confiesas, por eso tú rezas constantemente, ¿cierto? Te imponen unas penas a partir pues, de los rezos de las oraciones para hacer penitencia. Entonces esto tiene un grueso muy interesante, muchachos, que esto va afectando incluso campos disciplinares. ¿Listo? Entonces, aterrizando en este muchacho, en este concepto del ser en la filosofía se comprende como una disciplina de las ciencias sociales que se encarga básicamente de qué? De articular o de juntar o de tener en consideración las diferentes explicaciones y apreciaciones del ser humano en términos de la vida y la realidad misma, ¿cierto? Y teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que constituyen un individuo. Está lo emocional, lo cognitivo, lo social, lo cultural, lo político, ¿cierto? Eso como para entender entonces un poco esto de la esencia de ser de la filosofía, dando un significado muy, un poco pues como desde la comprensión pues que nos competiría pues tener en este momento, pero en relación a qué? A las disciplinas, es decir, cómo el conocimiento de una disciplina, de un campo disciplinar, se deriva en uno de esos campos que sería la filosofía, esto de las ciencias sociales, y es que el objeto de ser de la filosofía es el ser humano, ¿cierto? Y las diferentes dimensiones que él crea y con las cuales interactúa, ¿cierto? Entonces, en este sentido, por ejemplo, la filosofía empieza a observar lo siguiente: actividades muy exteriores que comparte y construye colectivamente
como la fe, como la moral, la estética, el mismo conocimiento. No es una cosa muy interior de uno, se interioriza después. Pero observen que elementos como estos, entre otros, se convierten casi que en convenciones, que la gran mayoría de personas manejan porque pertenecen a una comunidad, a una sociedad en particular. Muy bien. En ese sentido, aparecen elementos como este. La búsqueda de la comprensión del mundo y el sentido. Hacer una explicación de esto anterior desde las ciencias particulares. Entonces, ya no es solamente entender el asunto de la gravedad, ¿cierto? Sino ver de pronto cómo la gravedad empieza a afectar ciertas regiones del mundo, empieza a alterar los polos, empieza a alterar esto o aquello. Y cuál es el papel del individuo frente o como un actor clave en estos asuntos de la comprensión del mundo y del sentido. Entonces, en suma medida, muchachos, recuerden que el conocimiento, tal cual como lo conocemos, desde los asuntos más simples a los más profundos y complejos en sí mismos, tienen explicación desde unas miradas científicas o disciplinares. Cada una de esas disciplinas tiene una explicación. A su misma vez, unas maneras, unos métodos que emplean para dar explicaciones. Muchachos, ¿estamos claros? O deja más preguntas esto que respuestas? Profe, siempre no. Yo iba a decir lo mismo. Siempre, sí. Pero, a ver, yo creo que aquí nos vamos a ir con unas, desde luego con preguntas muy de reflexión a profundidad, pero también con ciertos nortes para empezar a resolver, ¿cierto? Porque estamos entendiendo cómo se ha configurado en primera instancia, cómo nosotros construimos conocimiento, ¿cierto? Cómo se organiza o cómo creemos nosotros que se organiza el conocimiento y cómo se relaciona con otros aspectos de lo que hablamos entonces. Muchachos, en ese sentido, cuando nosotros empezamos a tener en cuenta de que esas consideraciones de carácter religiosa afectan la manera en cómo entendemos y comprendemos la realidad del mundo, cómo el conocimiento se organiza desde disciplinas, eso también incide en las cosmovisiones, en las miradas, en las comprensiones en sí mismo de la realidad misma y de lo real. Cuando antes nos hablaban de la teoría cuántica, de la física cuántica. Eso es una cosa que ustedes ven en películas, en documentales y eso, digámoslo así, es para que a uno le rebote la cabeza, porque nos están planteando la existencia de mundos y universos paralelos, un montón de cosas, el tema del tiempo y el espacio. Y son cosas que ustedes dicen, muchachos, no, eso yo no lo puedo tocar, pero yo lo percibo que existe. Nosotros es una convención de tiempo, ¿cierto? Si no la tuviéramos, nuestras acciones estarían modificadas o haríamos otras cosas, ¿cierto? Las explicaciones de que hay unos fenómenos que se dan y que se explican desde luego desde campos disciplinares como los que estamos mencionando acá arriba, ¿cierto? Desde las disciplinas científicas, inciden en qué, muchachos. Entonces, incide en lo siguiente, perdón, en la fidelidad de lo real, porque es que también atravesamos por ilusiones. Y ese es el gran poder de la mente humana también. Posibilidad que nosotros tenemos de inventar cosas. Y que eso, por un lado, si tiene su creatividad, eso también modifica o incide de manera significativa en la realidad misma. Estas cosmovisiones se entienden como miradas, comprensiones que se tienen del mundo. ¿Cuál es la cosmovisión que tiene sobre la realidad que tiene las sociedades occidentales? Una cosmovisión, muchachos, se puede traducir en lo siguiente: el acceder a la riqueza. O pensamos que ser rico es sinónimo de felicidad.
En esas dimensiones, en ese sentido, muchachos, que eso se nos plantea y se empieza a replicar en diferentes objetos sociales, el hecho de que para ser felices hay que tener dinero, hay que tener eh, objetos, hay que ser acaudalados, y eso es una cosa que uno ve en dónde, no solamente con lo que alguien nos dice, o lo que conversamos con alguien, lo hemos representado, por ejemplo, en productos culturales, la televisión, la publicidad, en lo que escuchamos de un experto quizás. Son cosas que se empiezan como a replicar cada vez más, muchachos, de que eso incide en esas comprensiones y percepciones de la realidad misma. Entonces, muchachos, hay elementos que son reales porque son tangibles, pero además hay elementos reales que no son tan tangibles, no son objetos en sí mismos, entendemos que existen. ¿Cierto? Ahí, por ejemplo, entra en juego otra vez el asunto de la religión y la existencia de las deidades supremas. Bueno, es que no existe Dios, no lo he visto, pero Él sí existe, bueno, y se manifiesta o se representa en esto. ¿Listo? En ese sentido, muchachos, también por último, para llegar a este aspecto fundamental también, cuando tenemos miren todo lo que hemos hablado de conocimiento, cómo se construye y se organiza el conocimiento desde unas disciplinas y otras desde la actividad cotidiana de las personas, cosas que no medianamente tienen que ser explicadas desde las disciplinas o ciertos campos o ciertas áreas de conocimiento y que se dan, ¿cierto? Cómo eso afecta o incide en la misma realidad, que hay elementos muy desde el exterior que se nos empieza, por ejemplo, a ocultar, que nosotros percibimos que existen y que asumimos que existen en sí mismos porque es que nuestra sociedad los maneja, tiene esa convención, ¿cierto? Como lo que mencionamos por acá ahorita, ¿cierto? La comprensión del mundo y del sentido a partir de la explicación que le dan las ciertas ciencias de sí mismo, pero hay otras cosas que no se explican desde ahí y que a su misma vez hay cosas muy fuera de la subjetividad del individuo. Es decir, la fe, la moral son cosas que, si bien nosotros las tenemos, también nos las inculcan. Entonces, por eso es que nosotros, como les decía ahorita los AIDA, asesinar a una persona, sí, está mal, pero es una convención que nos han inculcado y que sabemos que asesinar a una persona no solamente está mal, sino que nos acarrea ¿qué? Una sanción moral, jurídica. O sea que todos estos elementos también sirven para la regulación de la conducta humana, que no solamente se quedan en pensamientos. A su misma vez, un elemento importante que asoma acá eh, con las distorsiones de la realidad. Esas distorsiones de la realidad se pueden entender desde la existencia de utopías o ideologías. ¿Qué hay una ideología, muchachos? Se puede entender como un camino que las personas toman para comprender una realidad de determinada forma, pero casi de forma ciega. Es decir, una ideología tiene la capacidad de direccionar los comportamientos, las percepciones y los pensamientos de las personas para conseguir un propósito o lograr un objetivo en común. O bueno, un objetivo no tan común, pero sí más bien puesto, y que esas ideologías tienden a convertirse en caminos que no vislumbran otras posibilidades, sino que tienden a generar unos direccionamientos muy concretos en lo que les acaba de decir, pensamientos, percepciones, comportamientos de las personas, y que hace que las personas sean más susceptibles a la manipulación y el control. Es decir, ahí no cabe el pensamiento subjetivo de las personas. La gente creerá que sí, que piensa por sí mismo, pero su pensamiento está articulado aquí a una dimensión de carácter ideológico. Entonces ahí encontramos explicaciones, por ejemplo, desde el nacionalsocialismo, ¿cierto? El nazismo en sí mismo. Hay un ejemplo perfecto como para explicar eso, que el nazismo como ideología. Que miren lo que desencadenó, ¿cierto?
y que tenían unas justificaciones que para el momento eran claves para que existiera pues un régimen de ese tipo. Pero lo cierto es que ahí observamos la puesta en marcha de una serie de elementos de carácter obviamente ideológicos y de adoctrinamiento social, donde casi que se sigue es ciegamente ese esquema o ese modelo o esa estructura de pensamiento. Y eso ¿qué quiere decir también? Que eso incide en la manera en cómo se interpreta y cómo se entiende la realidad. Y la utopía es entendida desde las ilusiones, cosas que en realidad están tan fuera de foco de la realidad que piensan que se pueden alcanzar, pero en realidad son idealizaciones. ¿Cierto? Entonces, aquí también vemos un elemento interesante dentro de la misma configuración y conocimiento de la realidad misma, cómo el conocimiento de la realidad se relacionan y qué aspectos o cosas aparecen como imposibilitantes de eso. Muchachos, claros hasta aquí, en este primer círculo, en esta primera dimensión. Sí, profe. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, y la idea es que nos den preguntas también chéveres para reflexionar. Pero vamos bien. Ven ustedes aquí una conexión, pues, lógica de pues, de este primer nivel, sobre todo, pues, cuando estamos hablando aquí del conocimiento. ¿Estamos claros ahí entonces? ¿El resto? ¿Alguna pregunta, alguna consideración? ¿Comentario? Ok, muy bien. Hay mucho silencio, supongo que no sé qué suponer, si sí o si no. Vamos bien entonces, muchachos, el resto. Profe, sí. Ok, muy bien, listo. Muchachos, en segunda instancia, cuando ya atravesamos como este primer nivel de conocimiento, de adquisición de conocimiento, ya entendemos qué es lo que pasa, cómo se organiza el conocimiento en la disciplina, o también de base cultural, qué es lo que construimos en el día a día, desde nuestras cotidianidades, que nos lo explican desde las disciplinas, que ya sabemos que la filosofía es una de esas ramificaciones de la disciplina para entender cómo nosotros construimos conocimiento, que esto cómo se articula con la misma realidad misma. Muy bien. Ahora viene este asunto de la interpretación. La interpretación se puede entender como un proceso cognitivo psíquico por el cual se aprende, ¿cierto? Se aprende el mundo de la vida. ¿Cómo es que se aprende? Muy diferente a aprender. ¿Cómo entienden ustedes esta palabra, este concepto de aprender? Como si estuviéramos recibiendo de algo externo, como ese conocimiento. ¿Cierto? Sí, como de incorporar, como de apropiarse de algo, ¿cierto? Bueno, el aprendizaje en sí mismo es eso, pero a veces ese de aprender es como tomar algo para sí mismo, algo que está por fuera de mí. Entonces, la interpretación es un proceso netamente mental, compañero. Entonces, aprendemos lo que estamos percibiendo en el mundo, en la misma realidad. Pero también aprendemos cosas que son irreales, o sea, que no están en la realidad misma, ¿cierto? En ese sentido, muchachos, en ese proceso de interpretación que ya sabemos que es un proceso psíquico y cognitivo, para hacer como más tangible y relacionarnos con las diferentes cosas que existen en el mundo y en la vida, tiene que ver con la, con la existencia, muchachos, del ser humano, del individuo en sí mismo como un ser histórico, que se reconfigura en la dimensión sociohistórica. ¿Cómo así? Eso es un concepto muy de la filosofía y que se traduce en lo siguiente. Los seres humanos no solamente habitan o existen en la medida en que sus propias condiciones biológicas lo permiten, sino que el individuo también es fruto de la historia. Entonces, en una de las exposiciones vimos ahí como una línea espacio-temporal de evolución. La evolución es una explicación del desarrollo del ser humano desde su condición biológica, física y también desde su condición mental, desde su condición cognitiva. Pero ese ser histórico también se entiende en la medida en que el ser humano no solamente
evoluciona en los anteriores aspectos que les mencioné, sino en la medida en que interviene en el mundo, como a partir de la construcción de sociedades. Entonces, ese ser histórico, ese ser humano del medioevo, esas personas del medioevo, cómo entendían, cómo comprendían la realidad en ese momento, y miren todo lo que pasó en esos contextos, lo que vemos en las películas, lo que vemos en documentales, ahí me están evidenciando no solamente cómo veía la gente en ese momento, sino cómo entendían el mundo y la vida. Entonces, en esta consideración que estamos diciendo acá, que el ser humano es un ser histórico, es un individuo que se configura en una dimensión no histórica, es decir, va cambiando en la medida en que las mismas condiciones históricas, sociales, entre otros ámbitos van cambiando. Muy seguramente, muchachos, en un futuro quizás no muy cercano, las sociedades de ese momento serán muy diferentes a las de acá. Cuando vemos una película de tipo posapocalíptica, esas sociedades del futuro, ¿cómo son? Distópicas, ¿cierto? Extrañas. Piensan y actúan de una forma muy diferente. ¿Han visto eso? Pues hemos percibido. Sí, profe. Sí, profe. Es como muy claro observar eso. Ah, bueno, esta serie, lo que con esta temática apocalíptica o posapocalíptica, ¿qué pasa con la sociedad? O sea, se destruye, pero a su misma vez quedan individuos que son sujetos sociales porque, bueno, otros seres que ya no son sujetos sociales, el zombie ya pierde esa humanidad, ¿cierto? Se vuelve instintivo, y esos sobrevivientes entonces no solamente luchan por sobrevivir, sino también para subsistir socialmente. Entonces, The Walking Dead, esta serie que plantea el leitmotiv ahí es el zombie, pero la serie está centrada en cómo los individuos sobrevivientes interactúan con otros sobrevivientes y en relaciones de tensión, de poder, luchan y a la misma vez subsisten y pasan un montón de cosas. O sea, las serias dificultades de construirnos socialmente y cómo existimos como sociedad. Se ven ahí relaciones de autoridad y de poder, decisiones que hay que tomar, etcétera, ¿lo ven? Entonces, hay que tener en cuenta algo, que el ser humano es un individuo que va evolucionando o puede involucionar también. Es muy interesante la evolución, en la medida en que las condiciones sociales e históricas también vayan cambiando. Entonces, el cine tiene esa gran cualidad, muchachos, de mostrarnos, de vislumbrarnos universos muy interesantes, por muy distópicos e irreales que sean. Que a veces nosotros llegamos y los traemos a la realidad y decimos, no, es que la película de cierta u otra manera nos advierte. Pero bueno, es como el ejemplo que encontré para explicarles esta consideración del ser histórico, ¿cierto? Cómo se configura en la medida en que exista socialmente, en que esté incorporado en una sociedad, de su misma vez esa sociedad vaya teniendo historia, y que la historia se observa en unos tiempos, tenemos tiempos determinados para entenderlas, antes, ¿cierto? El pasado, el presente, una proyección del futuro, y que se supone que las sociedades no son las mismas como las de antes, las actuales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese sentido, muchachos, lo que estamos hablando aquí de la que estamos diciendo aquí, que la interpretación es un proceso psíquico y cognitivo, ¿sí? En términos individuales, también a la misma vez, la interpretación se da por un proceso también colectivo. Tenemos también lo siguiente, y es que la interpretación se relaciona mucho en la medida en que exista un ser que se modifica, que se transforma históricamente, en la medida en que va avanzando en el tiempo, ¿cierto? A su misma vez asoma otro concepto que es la reinterpretación, que anudado a lo anterior se entiende como un proceso que resignifica las cosas. Esa resignificación no es que sea buena, mala, bonita, fea, es diferente. Y que constantemente también estamos supeditados a hacer resignificaciones de los diversos conocimientos y de las diversas cosas que hacen parte de nuestra realidad.
¿Listo? Por último, ¿qué encontramos en este nivel? Ya como manera de conclusión de este asunto de la interpretación, o sea, este tema. La interpretación se trata de comprender bajo un contexto original. Esto alude también a lo que ustedes conversaron en las exposiciones, y es que se trata de un proceso de interpretación, se trata de un proceso de comprender bajo un contexto original sin alteraciones, mientras que esa reinterpretación sea bajo un contexto que es relativamente nuevo, que tiene a su misma vez alteraciones y modificaciones. El problema aquí no es que exista interpretaciones y reinterpretaciones, sino dadas las condiciones históricas, sociales, culturales, políticas, económicas, en qué medida eso afecta nuestras interpretaciones y hasta qué punto vamos a resignificar y a reinterpretar las cosas, ¿cierto? Entonces, miren lo siguiente, para ser concretos en algo. Muchachos, ¿consideran ustedes que este término de la identidad de género es nuevo o es algo pues que ha venido como asomando en el debate público en nuestras sociedades desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen, chicos? Profe, pues a ver, por mi parte, no sé pues el contexto histórico, pero para mí pues yo recuerdo que inclusive en mi niñez pues no era muy común que se hablara del tema, creía que es algo más de los últimos 10 años, pero no sé, desconozco pues la parte histórica. Ok, bueno, tampoco es como para aludir a un año en específico, pero de lo que nosotros conocemos, por ejemplo, de la década de los 70, 80, al día de hoy, este concepto de la identidad de género, ¿consideran ustedes que era un tema como fuerte o sobresaliente en ese contexto de ese entonces? ¿O es algo que relativamente está haciendo, que ustedes observen que se está hablando mucho? Es de lo que conocemos, no vivimos en esa época, lo que sabemos de esa época nos lo explicaron, nos lo mostraron, lo vimos en diversas representaciones, por ejemplo, comunicacionales, en Pero documentales. Sí. yo creo que eso como que siempre ha estado, pero antes era como más tabú hablar de eso, o las personas que se identificaban así eran señaladas y así, y que es como un poco más abierto, entre comillas, diría yo. Bueno, una cosa, cuando les pregunto eso es porque es un tema muy particular y interesante y pertinente, porque ya no se habla solamente de sexo, se habla de género, ¿cierto? Antes había una clasificación sencilla, muy sencilla. Sexo, masculino, femenino, nada más. Empiezan a sumar términos como género, ¿cierto? Que se desvinculan de ese binarismo sexual de hombre, de masculino, femenino. Y empiezan a aparecer otras cosas, ¿cierto? Que el género tiene que ver más con una construcción de carácter sociocultural y que desde luego tiene que estar relacionada con la sexualidad, pero es más como el individuo se construye y se identifica a sí mismo. Entonces yo biológicamente puedo ser mujer, hombre, biológicamente. No es que lo biológico no sirve para explicar el género, tan solo es un componente. O sea, me refería a eso, muchachos, en términos de que, o sea, a manera de ejemplo, que es un ejemplo, muchachos, que si bien de pronto eso ha estado presente eh, en algunas reflexiones y algunas preocupaciones, pues, de quienes están como en esta lucha, en esta pelea, pues, con todo el tema de la identidad de género. Observen, muchachos, que esto es un tema que cada vez es más recurrente en diferentes ámbitos, incluso la política. Ya hoy por hoy se piensa que debe existir una política de género. Es decir, un conjunto de acciones gubernamentales e institucionales que involucren la participación y tengan como público una comunidad que está en una vulnerada, está en una lucha, en una pelea
con todo un tema de la reivindicación de las derechos de género, que antes no se hacía así. ¿Lo ven? En los 70, muchachos, es en parte de los 70, sí, y inicios de los 80, se consideraba que el VIH, el SIDA, en sí mismo, era una enfermedad solamente que afectaba a gays y lesbianas. Y pensaban médicamente que solamente afectaba a esas personas, y que era una enfermedad de esa comunidad. Hoy por hoy sabemos que no es así. Pero entonces un ejemplo claro, muchachos, de ilustrar lo siguiente, y es que en ciertos estadios históricos que atraviesan las sociedades, pensamientos de este tipo modifican no solamente las percepciones, sino los comportamientos y lo que se comprende de la realidad en esos momentos, muchachos. O sea, como les dije ahorita, muy seguramente en un futuro, quizás no muy cercano, estaríamos hablando de otras cosas. Cuando se empezó a hablar de las redes sociales, en el caso nuestro, de lo comunicacional de las redes sociales como espacios de interacción social. Cuando nació Internet, una cosa muy direccional, muy de transmisión de información. Hoy por hoy, ya estamos asumiendo de que el Internet es un asunto que se necesita para la vida diaria. Y que al aparecer, al configurarse en espacios como las redes sociales, ya nos están llevando a pensar otras cosas. Bueno, es que las redes sociales son muy importantes. Ah, bueno, para la política, sí, hemos visto muchas cosas. Ah, bueno, para las empresas, en el sentido empresarial o industrial también. O sea, les traigo estos ejemplos, muchachos, para que entendamos lo siguiente. Y es que esos estadios históricos en los que atraviesan las sociedades van modificando no solamente las percepciones o lo que consideremos de lo real y las mismas realidades, sino cómo eso afecta también las mismas resignificaciones que hacemos de las cosas. Muchachos, ¿les queda como claro esos ejemplos que acabo de colocar para tratar de ilustrar un poco lo que estábamos hablando de esta dimensión, de este segundo anillo, de este segundo nivel? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir, muchachos? Profe, o sea, eso va a seguir en aumento, ese cambio de pensamiento. ¿Tú qué crees, Luzaida? Es una pregunta muy interesante. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, porque como usted pone de ejemplo, digamos, en el pasado había una existencia de una condición de género, ¿cierto? Pero ahora eso es, o sea, y siguen apareciendo géneros diferentes. Ahora hay uno que dicen que no se consideran ni hombres ni mujeres y no les gusta que los pongan como en una cajita. Claro. No recuerdo el término, pero entonces obviamente eso sí va a seguir en aumento y es como a consideración de cada persona. O sea, no hay como una regla de pensamiento, no es que es así o es así, no. O sea, si tú crees que es diferente, eso va a seguir cambiando. O sea, por un lado, los hay de chicos, compañeras, chicas, entendemos que, bueno, esto hace parte de lo que nosotros podemos considerar como una verdadera democracia, el hecho de donde ocupamos todos en nuestras diferencias. Pero a su misma vez también es un asunto de que, dadas las condiciones actuales del mundo, de la vida, de la misma realidad, entonces van a seguir apareciendo muchas cosas que nos va a costar a nosotros identificarnos, ¿cierto? De sentirnos bien. O sea, estamos en un mundo que está atravesando por constantes procesos de cambio que precisamente lo que supeditan son esas, o sea, en vez de simplificar las cosas, hay unas complejidades que nos están dando a resolver preguntas claves. Preguntas claves dentro de la misma vida, dentro de la misma existencia humana. Es que, a ver, pensamiento complejo, muchachos, está centrando el elemento clave acá, o donde se articula todo esto que estamos viendo, y lo que vamos a conversar es el ser humano.
pues en su dimensión, en su forma subjetiva y de su misma vez colectiva o desde el ámbito social, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, muchachos, son preguntas que desde luego van a quedar ahí en el tintero para seguirlas desde luego conversando, reflexionando, porque para esto no hay una fórmula irresoluta y fehaciente que nos diga pues que, bueno, la sociedad del futuro va a ser así. Hay visiones, hay unas visiones, algunas de ellas muy prometedoras y otras que a manera de teoría también aparecen muy destructivas. Pero creo que con esto ya vamos entendiendo, muchachos, un poco los comportamientos de las personas en su forma individual y colectiva, porque para esto nos va a servir esta deconstrucción que estamos haciendo acá, porque muy seguramente muchos de los cambios, muchachos, que nosotros vamos a experimentar o vamos a percibir de manera en nuestras sociedades inmediatas, en nuestras comunidades inmediatas, así como en otros un poco más distantes, ya sea en un futuro muy cercano, muy lejano o un poco lejano, vamos a tener las herramientas conceptuales suficientes para entender esas cosas que pasan. Ese es el objeto o el fin último de esto. Muchachos, ¿qué otras preguntas, consideraciones tienen ustedes? Comentarios finales. Bueno, nos falta explicar el último anillo, pero creo que es que ya podemos dejar, porque la próxima clase volvemos a esto con, ojalá hagan otra de la lectura de las dos orillas, para terminar de explicar esos 7 saberes que nos propone Edgar Morán, dar unas pistas clave, compañeros, para empezar a entender todo este asunto del pensamiento complejo desde la perspectiva de Morán, y luego, no hay ningún problema, pues que este último nivel lo terminamos de explicar en los 8 días, pero sí quiero escucharlos con comentarios, apreciaciones finales. No hay comentarios, muchachos, hay más preguntas, muchas cosas por pensar, ¿o qué? Mucho silencio. Muchachos, preguntas, consideraciones finales. No hay nada más por decir, se fueron, están aburridos, tristes. No, profe, es un tema muy, muy complejo, como lo dice la materia, entonces hay mucho que analizar y discernir. Bien, Daniel, no es tan complejo, es simplemente ir pensando cosas y ver cómo las acomodamos. Sí, por aquí los Aida también me activó el micrófono, me pareció. Profe, no, que, o sea, el tema es demasiado interesante y es como ver toda la complejidad del pensamiento humano y que no solo es lo que hemos dicho hasta ahora, sino que sigue apareciendo complejidad dentro de ese pensamiento. Y aún viene con cambio, viene con transformación, viene con una apertura diferente. Entonces, creo que es eso, pero es difícil, profe. Pues es difícil en el sentido de desaprender. Término muy utilizado los Aida últimamente y es muy recurrente. Aquí necesita desaprender. Pero es clave. ¿Por qué? Porque es reacomodar nuestra estructura mental. ¿Y qué desaprendemos nosotros? Cosas que nos enseñaron desde niños, que nos enseñaron en el ámbito educativo, que aprendimos a lo largo de nuestra vida. ¿Cierto? Así como empezando a acomodar estructuras. Nosotros vamos a ver más adelante casos, pues, como para poner esto en consideración y observar esos cambios, esas transformaciones, esas acomodaciones de las estructuras propiamente. Pero este es el insumo, es el insumo inicial y conceptual para empezar a descomplejizar las cosas, complejizarlas para luego descomplejizarlas. Es como el binomio, ¿ves? Que es lo que nos va a ayudar a aterrizar en la realidad. La complejidad es de la simplicidad.
que eso nos tiene que enseñar, o sea, el aprendizaje que vamos a tener nosotros, muchachos, es que lo complejo se puede abordar, pero desde la simplicidad, teniendo en cuenta algunas consideraciones que vamos a ver. Muy bien, alguna pregunta, comentario final, muchachos, inquietudes. Nada más. Ok, muchachos. Perdón. Bueno, chicos, no siendo más, entonces yo los dejo para que descansen si no tienen más inquietudes, más preguntas, comentarios por hacer. Dentro de 8 días volvemos a este mismo esquema. Viciosos con esta lectura de Morán. Posiblemente va a haber otra. Les aviso por correo, por favor, muy viciosos con las lecturas, porque aquí en estas clases los vamos a diseccionar esos textos y a someterlos desde luego a discusión. Recuerden que no es un asunto memorístico, es un asunto más de la comprensión, de la abstracción. Y muchachos, les recuerdo, chicos, que la próxima actividad, de acuerdo a la concertación de evaluación, es para el 3 de mayo. Listo, el 3 de mayo es dentro de 15 días. Entonces, muchachos, yo dentro de 8 días les voy a dar las pautas de este trabajo. ¿Qué nos dice la concertación de evaluación? Ustedes van a hacer un texto escrito tipo ensayo. Entonces, daré las pautas de corto. Pues ustedes van a articularlo. Listo. Es para el 3 de mayo, para que vayan teniendo en cuenta entonces lo que les acabo de decir, pero tenemos tiempo, no es difícil, ahí es donde vamos a apoyar mucho la argumentación desde luego, y a una postura reflexiva que ustedes van a reflejar en sus escritos. ¿Listo? Para el 3 de mayo, dentro de 8 días, entonces, les doy las pautas. Listo, profe. Muchachos, no siendo más entonces, como los he preguntado tanto de preguntas, inquietudes, comentarios, pues si los hay, creo que no hay más.